Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. ¿Cómo les va? Buenas noches, los que están en vivo del otro lado, en radioconaguante.com.ar. Y buenas tardes, buenos días a aquellos que se enganchen con esta emisión de Informe de Pájaros número 26, aquí en el momento en donde iniciamos nuestro habitual encuentro de cada semana hasta las 10 de la noche en Radio Con Aguante. Hay cosas en la Argentina que al periodismo y a los medios le dan de comer. Paradójicamente, en un momento en donde cada vez cuesta más comer, la materia prima del periodismo, que es la información, tiene revetes de todo tipo, ¿no? Desde lo profundo, lo complejo, lo analítico, lo escandaloso y lo dramáticamente comédico, podríamos decir. O la comedia dramática, que a veces termina siendo la Argentina. Hablo de los personajes que aparecen, que durante algunos días, semanas, en algún caso meses, ocupan la rutina de los medios, de las redes, y se convierten en el hazme reír, que es un poco la trampa de la que siempre hablamos aquí en Informe Pájaros. Hay que tratar de salir, ¿no? Salir de la lógica de la indignación o de la lógica del meme. En ese sentido aparece Nevchenko, la escribana de Adorni. Ya está, todo lo que vamos a decir. Quieren ir a buscar contenido para reírse, lo buscan en redes, ponen escriba y ahí ya aparece toda la ristra de memes, chistes y demás que se hicieron en torno a la mujer que se supone que tenía que, con su declaración, defender al jefe de gabinete y que lo termina hundiendo cada vez más, al igual que las testigos que fueron a declarar en esta semana y en la semana anterior. Aquella que le prestaron la plata al todavía inexplicablemente en el cargo Manuel Adorni. Claro, hay una ventaja en esto para el gobierno, creo que también lo decíamos en este sentido. Adorni se llevó durante unos cuantos días la marca de la atención informativa. En las últimas horas, tal vez, con el dato de la inflación, ese 3,4 conocido el martes por la tarde, que el INDEC, como cada mes, informa, el índice de precios al consumidor. Bueno, la realidad concreta se impone por sobre esa lógica tan de la política y de los medios, ¿no? Que muchas veces no tiene una mayor profundidad que la del escandalete mediático. Pero ahí se sostiene Adorni todavía, en el cargo, con mucho por explicar y caminando de acá a un par de semanas a dar su habitual informe en el Congreso de la Nación. El jefe de gabinete, ustedes saben, tiene por facultad constitucional, por ejemplo, la Administración General del Presupuesto, pero también tiene la obligación de ir alternativamente un mes a diputados, un mes al Senado, cosa que nadie cumple, a ser parte de la transparencia informativa del gobierno ante un poder como el Poder Legislativo. Va a ser el 29 de abril esto, en diputados. La verdad que 2 semanas en la Argentina pueden parecer muchísimo tiempo en función de que nadie sabe exactamente hasta dónde van a aguantarlo a Manuel Adorni. De hecho, en la tarde del martes, el presidente de la Nación, que habló después de conocerse el índice de inflación del 3,4% de marzo, lo menciona en el tercer párrafo aproximadamente, al comienzo de su discurso, contando cuál fue el derrotero de la inflación que desde mayo del año pasado no para de subir en la Argentina. Y él dijo, ese mes fue cuando Manuel ganó en la capital. Fíjate que no lo menciona a Adorni, dice Manuel ganó en la capital, al estilo de Macri y sus
amigos del PRO se llaman por el nombre y no por el apellido. Vieron que era Gabriela, María Eugenia, Horacio, Diego, el Colom, Mauricio. Bueno, ahora es Manuel. Adorni es Manuel, pero el problema es que Adorni es Milei también, según lo que dijo el propio presidente en campaña, cuando Manuel Adorni fue candidato al primer legislador porteño y le ganó al PRO y al peronismo en sus variantes. Ahora, Manuel es Adorni y Adorni es Milei al mismo tiempo. Y cierro con estos datos, porque de acá a 2 semanas esa obligación constitucional que tiene el jefe de gabinete de ir al Congreso, alternativamente, decíamos, a diputados o al Senado, habrá que ver si la dinámica de la crisis política lo tiene a Manuel Adorni asistiendo o eventualmente algún reemplazo. Que en función de lo que es la historia de este país, lo más probable es que sea un hombre, un varón. Ahora lo vamos a hablar también cuando abramos el juego con Solana López, porque de los 22 nombres que ocuparon ese cargo, todos fueron indefectiblemente varones en la política argentina. Y es un cargo de una máxima responsabilidad institucional, al punto tal que es el único cargo del gabinete ministerial que figura en la Constitución. Es una creación producto de la reforma del 94, del Pacto de Olivos, y de aquella negociación entre la UCR y el peronismo, Alfonsín y Menem, por el cual se crea un tercer senador. El radicalismo venía de dejar la presidencia anticipadamente con Raúl Alfonsín y logra de esa manera ampliar su representación parlamentaria, todavía en un sistema bipartidista, y al mismo tiempo se imagina, al estilo de las constituciones europeas, una especie de primer ministro al estilo de lo que tienen en Francia, en España, fundamentalmente en Francia y en Italia. Alguien que ante una crisis política sea el fusible y que la figura del presidente quede al margen de eso. Bueno, la verdad que nunca pasó eso. Y ha habido jefes de gabinete de todo tipo. Desde Eduardo Bauzá, el primero de ellos, que asume en julio de 1995, en el segundo mandato de Menem, cuando la Constitución ya estaba vigente, y el actual, Manuel Adorni. Algunos repitieron cargo, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, alguno de ellos llegó a presidente, Alberto Fernández, alguno de ellos fue abuelo de otro, Antonio Cafiero, que estuvo 2 días en la jefatura de gabinete entre el 30 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002, y fue el abuelo además de quien muchos años después sería a su vez también jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Bueno, un poco la historia de el cargo del jefe de gabinete para ir un poquito más allá de la figura de Manuel Adorni, con todas las explicaciones que tendrá que dar ante el Poder Judicial, ya sea en el cargo o una vez fuera de él. Así comenzamos nuestro informe de pájaros número 26. ¿Cómo le va, Solana López? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy no tenemos la presencia de Luana, le mandamos un saludo desde acá, que se mejore pronto. Exactamente, un beso para ella. ¿Te sorprendió que no ha habido jefa de gabinete? Me sorprendió. Este es un dato que no lo teníamos sí, como muy presente. La verdad que, bueno, Amerita me contó un pajarito, viste que el pajarito es bastante botón, ¿no? Es botón. Me contó un pajarito que te dicen algo así como datos Mercó, del dato Mercó. Es como googlear un poquito. Bueno, a veces el periodismo está un poco vago y cuesta mirar para atrás. Debo decir que me sorprendió el dato y creo que amerita el apodo, porque la verdad que uno a veces, bueno, es cierto que la ocupación de cargos importantes en la historia de la humanidad la mayoría de las veces ha sido por varones, pero ya lleva un tiempo que en el mundo y particularmente en la Argentina se viene poniendo en discusión y logrando el acceso de mujeres y de las disidencias de otros géneros en cargos significativos. Bueno, ¿qué pasa con la jefatura de gabinete que nunca lo ocupó una mujer? Y fíjate que venimos de vicepresidentas mujeres y de presidenta mujer. Así es. La Argentina pasó en 2015 de una presidenta mujer a una vicepresidenta, Gabriela Michetti. En 2019 pasa de una vicepresidenta a otra vicepresidenta, Michetti Cristina. En 2023 se repite el esquema. Cristina Fernández le cede la vicepresidencia a Victoria Villarroel, actualmente en el cargo. Y el año que viene es probable que haya una vicepresidenta o presidenta mujer otra vez.
Claro. Digo, superando inclusive el cupo del Senado y de diputados, que bueno, hace algunos años ya es el 50%. Eso significa que además en los tres poderes, en lugares de mucha relevancia, porque la justicia... Nos falta la Corte, ¿no? La Corte, La Corte que, digamos, tiene también 3 miembros, los 3 varones, y que el gobierno de Alberto, toda vez que se produjo la renuncia de Elena Highton de Nolasco, nunca terminó de enviar los pliegos, entre los cuales había fundamentalmente una candidata mujer, bueno, que era Marisa Herrera, de mucho peso, que no llegó el gobierno a enviar el pliego porque Alberto, bueno, ya saben ustedes, a mitad de camino, con Vicentín, pero con la Corte. estuvo sobre la mesa, Sí. está bien, está ahí. Y se ha problematizado. Sí, sí, claro. ¿no? Y por supuesto en el ámbito legislativo hace muchísimo que lo tenemos. Pero el jefe de gabinete es un cargo constitucional. Claro. Esto es lo que llama la atención también, porque está incorporado al artículo 100, 101 de la Constitución, después de la reforma del 94, como contábamos recién. También tendrá que ver que no es un cargo electivo. Bueno, aunque hemos tenido ministras. Hay Sí, que ver claro. también en qué ámbito van las mujeres. Ha habido ministra de Economía, ministra de Defensa, también, claro, ministra sí, de hemos tenido Seguridad, ministra ministra de de Relaciones Defensa. Exteriores, Sí, sí, ministra sí, de sí. Trabajo. Tal cual. En prácticamente todas las carteras, interior no, si querés. Hemos tenido ministras de Salud, Ocaña en su momento, Cecilia, se me fue el nombre ahora, la que reemplazó a Ginés. Sí. Después, Sí. no era Cecilia, bueno, ahí me va a salir el nombre, Sí. la de Rulitos, perdón, acá sí falló la memoria y el dato, pero bueno, ha habido en todos los cargos. Jefe de gabinete, Sí, no. sí. Quien estuvo más cerca alguna vez en la consideración cuando ya se hablaba de ella como alguien que salía del Ministerio de Seguridad, bueno, sí era candidata a senador y demás, que finalmente fue lo que ocurrió, fue Patricia Bullrich, Claro. que tuvo en este periodo de gobierno, en el anterior con Macri también, hay que decirlo, un peso propio, específico, que le hubiera dado la talla para ser jefe de gabinete. Talla política que claramente no tiene Manuel Adorni, ¿no? A esta altura, que por otra No, parte claro. permanece en silencio, y no hablo de solamente las cuestiones judiciales, que ese es otro fenómeno también. ¿Cuándo se habrá jodido la Argentina? Y tal vez una de las preguntas sea cuando el Poder Judicial empezó a meter la cuchara en la política, porque el Poder Judicial no lo controla nadie. Nadie lo vota, nadie lo elige, no sabemos nada de ellos. Si hay una casta. Está ahí. Está y esa ahí. casta pone en jaque, esto creo que lo dijimos la semana pasada, pone en jaque a los gobiernos, inclusive a los que no nos gustan. Ojo con esto también, porque la Corte Suprema le marcó la cancha a Milei antes que Milei sea presidente en funciones. En el periodo que fue del balotaje a su asunción, en esos días de diciembre, fin de noviembre, diciembre, la Corte vuelve a salir con un fallo de la coparticipación, con lo de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la Corte le dio la bienvenida al gobierno diciendo: a vos te habrán votado, pero los que decidimos somos nosotros. Claro. 3 señores que los eligió la política, que no tienen control de nadie, que son vitalicios, que no pagan impuestos a las ganancias, que no rinden cuentas a nadie de su laburo, que se pueden tomar el tiempo que quieran para tratar un tema o para no tratarlo. Al propio Milei, Son la condensación de los privilegios. fíjate que le marcaron la cancha con una cuestión de política económica, que es lo que Alberto en la crisis de 2020, la crisis de la provincia de Buenos Aires, decidió que aquello que Macri a su vez había hecho por decreto, de sacarle plata a Vidal, o sea a la provincia, para dársela a la ciudad, o sea a Larreta, en ese caso eran todos del mismo partido, la ciudad banqueja a la Corte tiene ese tema unos cuantos años, hasta que llega el gobierno Milei. Y antes que la suma, sacan el fallo. ¿Qué es eso sin una amenaza? Claro. Sin una extorsión, sin un apriete. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Claro, cuando vos andás mal, cuando andás por el camino incorrecto, cuando te aparecen funcionarios con propiedades, con viajes, y te la van a poner. No, te la van a, digamos, para ser coloquial y poco académico, te van a esperar con el cuchillo bajo el brazo y te van a decir: bueno, ahora vení. Por supuesto, es el mejor momento para el poder real, para ajustar para el lado que quieren a este gobierno. Y dentro del poder real está la casta. La casta judicial. Bueno, mucho para pensar en estos días. Yo mencioné ahí al pasar en la apertura lo inflacionario. Está bueno pensarlo un poquito. De hecho, el presidente en la tarde del martes, hace un rato, que ellos insisto que no están viendo en vivo, sino
lo decimos de ese modo. En la tarde del martes, después de conocido el dato de la inflación, habló en la Cámara de Comercio Americana-Argentina, en realidad, con los verdaderos dueños de este país. Que ha dicho que no va a hacer ningún tipo de cambio. No, y además, vos sabés que arrancó, además de defenderlo a Adorni, arranca con algo como si él no fuera presidente. Es increíble desde el discurso, Claro. y hasta desde lo psicológico. Dice, los políticos, cuando tienen una mala noticia, un dato que no les gusta, lo que hacen es, como se dice ahora, fingir demencia. Eso dijo el presidente, haciéndose cargo que ellos no están fingiendo demencia. Lo cual, si querés, es valorable porque está claro que el 3,4% no es un dato bueno para el gobierno, menos lo es para la sociedad, menos lo es para el laburante, pero el gobierno en algún punto, en ese pequeño punto, se hace cargo y está bien. Pero de nuevo con este discurso de los políticos, a ver, flaco, ya está. Los reyes son los padres, superá la adolescencia, superás tus traumas, manejalo con el psicólogo, la psicóloga, pero sos 2 años diputado, 2 años y pico presidente. Le ha sido exitoso exitoso para su objetivo, ese discurso, ¿no? Una buena parte de la sociedad lo tomó, planteaba esta cuestión de que había que tener paciencia, porque como Milei y la Libertad Avanza era otra cosa que no tenía nada que ver con el pasado, entonces había que dar tiempo para las transformaciones de ese pasado e implantar lo nuevo. Bueno, esto se empieza a caer. Apeló nuevamente a la paciencia, a decir no pienso cambiar este modelo económico y le pido a todo el mundo paciencia, y el problema está en un otro lugar que es una entelequia. Yo creo que ya es un discurso que se empieza a descascarar. Sobre todo porque la realidad claramente va a contramano de los datos que el gobierno plantea, ¿no? Está claro que si vos decís por un lado, y el presidente lo ha repetido varias veces, sacamos a tantos millones de personas de la pobreza, pero después te das vuelta y te encontrás con testimonios de todo tipo en la vida cotidiana, pero que también los medios a esta altura ya reflejan, cualquiera sea el canal que pongas, ¿eh? Hablo de la televisión, pero hablemos de los portales, de los diarios. No hay a esta altura, esto también hay que decirlo, como un cambio, si querés, en la cortita de época, no hay medio que no refleje esto. Sí, sí. Ni hablar si el móvil está en vivo. Y no tienen forma de editarlo. Ya no hay manera. Le pasa a TN, le pasa a La Nación Más, le pasa a todo el mundo. Y además hubo elementos muy concretos, lo de los colectivos días pasados. Martes llegan a un acuerdo con las cámaras donde le van a girar en los próximos días dinero adeudado de febrero. Sí. O sea, ya marzo todavía se sigue debiendo, abril está en curso, suponete que todavía no puede haber un reclamo con eso, pero empiezan a pagar en unos días dinero de febrero. ¿Todo para qué? Para mantener el boleto en el AMBA, sobre todo, en los niveles que ya está carísimo. Recordemos que estaba a 70 y pico de pesos y está 700 y algo. Aumentó 1100% el boleto en el área metropolitana. No hay bolsillo que aguante. Entonces, el plan está funcionando sobre la base de la lógica de la destrucción de la economía. Y así todo la inflación no baja. Entonces, se le han quemado todos los papeles al gobierno. Aquella mirada de la emisión genera inflación y el gobierno lo sigue sosteniendo, digamos. Están empecinados en decir, la inflación es culpa del Estado siempre. Los monetaristas creen que es la emisión monetaria. Y todo el resto de los factores no juegan. Claro. No juega lo internacional, no juega la tensión distributiva, no juega inclusive los niveles paritarios, que son muy bajos, pero que todavía existen en la Argentina. Entonces, negar eso es como negar la propia dinámica social de un país complejo con clases de intereses distintos, con clases contrapuestas. Negar eso es poco político. Y finalmente, quien tiene que gobernar, se llame de la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina, Macri, Alberto, Milei, para tomar simplemente los del siglo XXI y los temporales, son políticos y tienen que hacerse cargo de eso o irse a la casa, punto. No hay mucha vuelta. Yo creo que lo que se empieza a poner en evidencia es que el proyecto de Milei, de la Libertad Avanza, es un proyecto económico absolutamente ortodoxo, que ya lo conocíamos, que tiene rasgos neoliberales, por supuesto, con características propias de esta época. No es el neoliberalismo de los 90, tiene otros rasgos aún más brutales, porque
sobre todo rasgos neocoloniales, pero es eso, es ortodoxia neoliberal. Y le falla por el lado de la política, justamente. Por eso, si querés, desde el punto de vista de la psicología, sin ser uno un especialista, lo que queda claro en Milei cuando denuncia la política es que proyecta su propia vulnerabilidad, proyecta su propio flanco débil. A él lo que le está fallando no es solamente lo económico a esta altura, es la política, porque la política es la que tiene que lograr que ese ajuste permanente sea aceptado por los ajustados, que es lo que logró en parte Menem, que es lo que logró en parte Mauricio Macri, y que es lo que logró, y comparo acá los gobiernos electos con la dictadura, lo que logró Martínez de Oz y Videla a fuerza de desapariciones. Pero sin embargo, y acá sí lo que decías vos, el contexto es distinto, todos partieron de una base diferente, y Milei tiene que saber que la Argentina no tiene lugar a esta altura para un ajuste tremendo, eterno y permanente como ellos plantean. Desde la lógica de la estructura cerrada que no contempla la política y la dinámica de los intereses contrapuestos. Entonces, ahí le falla a Milei la política y evidencia en eso de los políticos algo de no hacerse cargo. Un infantilismo absoluto que nos está llevando al borde de un precipicio. Por suerte le falla la política. ¿Por qué? Fíjate vos la diferencia si uno compara Argentina-Venezuela. Venezuela, para que Estados Unidos pueda echarle mano a sus recursos, le tuvo que invadir y secuestrar al presidente y a su compañera, ¿no? Argentina con Milei nos entregó así como venimos, ¿no? Sin ningún tipo de resistencia. Sin ningún tipo de resistencia, ahora con la ley de glaciares ni hablar. Evidentemente ese es su proyecto político que empieza a hacer ruido. Hacer ruido en aquellos sectores que quizás tienen un mayor grado de conciencia o de conocimiento o están más pendientes de las cosas que van pasando, las pueden hilar más fino y entender qué había detrás del proyecto de Milei. Digo, aún sectores que ni siquiera están dentro de la izquierda o el kirchnerismo, algunos sectores que quizás son más centro progresistas, pero que estos aspectos les empiezan a hacer ruido. Y por otro lado, por suerte, una buena masa de nuestra sociedad y de nuestro pueblo le empieza a hacer ruido el bolsillo. 20:36 en la noche, hacemos un pequeño cortecito, una pequeña separación. Nos queda todavía mucho por delante, hasta las 22 aquí en Radio Con Aguante. 11 26 99 95 74 es nuestro teléfono. Nos encuentra también en @Radio Con Aguante, en @Informe de Pájaros en las redes. Y no se olviden de suscribirse al canal de Radio Con Aguante, de activar la campanita, como decimos habitualmente, de darle me gusta y de compartir los contenidos de este programa y del resto de las producciones que están aquí en Radio Con Aguante. Informe de Pájaros. Alas abiertas, sobre la política, la economía y la cultura. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés ayudar a buscar a todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. ¿Te imaginas un complejo cultural con pisos hechos de tapitas de gaseosas, con paredes de madera reciclada y un deck en la terraza hecho con desechos plásticos y cáscara de arroz? Vení a Border, el primer teatro sustentable de Argentina, en pleno corazón de Palermo. Godoy Cruz 1838. www.border.com.ar. Búscanos como @Teatro Border. Soy Alejandro Dolina, este es un saludo para todo el equipo de Radio Con Aguante en estos tiempos en que la derecha y el neoliberalismo exhiben su glamour
en todo el mundo. Se necesita verdaderamente para soportar estos tiempos mucho, mucho aguante. Les mando un gran cariño. Desde el potrero, valiente como ninguno. Con y sin reglas, encontraste el camino. Y no te importaba cuál. Si era a la derecha, a la izquierda, al centro, si había piedras o pasajeros rezagados. Siempre le metiste para adelante. Uno, otro. Y otro más. Lograste lo que quisiste. Conquistaste el mundo. Conseguiste lo que queríamos. La besaste y te abrazamos como a nadie con el alma. Instaurándote como un tatuaje en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, el universo se inclina ante el más grande. Diego Armando Maradona. Gracias por tanto. Por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Tu radio, siempre. Radio con aguante. Piezas de realidad. El vuelo de la semana, en Informe de Pájaros. ...20:40 en la República Argentina en este martes, pero en una semana posterior a lo que fue la anterior con Semana Santa. Esta arrancó un poco tranquila, ¿no? Porque no tuvimos un fin de semana enloquecido, viste que los últimos fines de semana habían pasado siempre cosas viernes, sábado. Esta arrancó tranquila, pero estamos a martes igual, no me quiero ilusionar. Algo nos queda todavía en miércoles, jueves, viernes. Lo que pasa es que pasaron un par de viviendas y countries y departamentos. Y después en el plano internacional, hoy no hablamos todavía mucho del tema, vamos a ver si tenemos algo de tiempo. Nos queda medio atrás en el tiempo, digamos, justamente lo de Trump, ¿no? Reculando en chancletas. Sí. Hay que ver cada un par de minutos, porque viste que dice, claro, avanzo, no avanzo, no, los amenazo, ahí voy de nuevo, no, retrocedemos, no, vamos a negociar. Después la negociación de 20 y pico de horas entre representantes del gobierno de Estados Unidos y de la República Islámica de Irán en Pakistán, que lo curioso es que no se veían las caras entre ellos, a donde Estados Unidos fue con la aceptación de las condiciones que llegamos a contar acá el martes pasado en el final, porque fue justo el día en donde se detuvo el supuesto ataque final, y Estados Unidos dijo, bueno, es el piso para empezar a conversar. Y después cuando fueron, no aceptaron el piso, no aceptaron nada, digamos. Esto que vos van y vienen todo el tiempo, todo el ¿no? tiempo, sí. Lo que te habla también de la debilidad de Estados Unidos. Es una debilidad. Yo creo que es momento. una estrategia, pero es una estrategia sobre la base de la debilidad. Bueno, la pregunta es también, y abrimos el diálogo con Ignacio Cámpora, responsable sindical del Partido Comunista. La pregunta es también, ¿cómo caracterizamos al gobierno? Hoy hablábamos al principio del programa algo de Adorni, nos metimos con los temas de la economía también, y son tiempos en donde tal vez la definición que existe no sea tan homogénea en términos de decir, che, todos pensamos que este gobierno está en este punto, pero empieza a haber confluencia, ¿no? De miradas. Sí, de hecho hace un ratito se publicó el dato de la inflación, el 3,4%, eso ya, por ejemplo, a los trabajadores nos pone en una situación de pérdida inmediata de las últimas paritarias de la primera parte del año, digamos, los primeros 3 meses del año, donde en general se firmaron números en torno al 1% mensual, 1,2% mensual, por ende ya si viene un 3,4% este último mes, la medición de inflación, indudablemente ya estamos a pérdida y eso habilita de nuevo una nueva etapa de negociación, por lo menos para el intentar sostener un nivel salarial que es cada vez más complejo,
que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en estos 2 años de gobierno, para entrar ya en la caracterización de gobierno de Milei, por ejemplo, el sector público perdió en torno al 30%. O sea, que es mi caso, por ejemplo, trabajador del Estado. Y los privados están en torno a casi un 18%. O sea, son números elevadísimos, porque eso impacta efectivamente después en el consumo, impacta en el poder pagar o no el alquiler, impacta en lo que en el fenómeno del último año, sobre todo, y en los últimos meses en los medios de comunicación, del endeudamiento, ¿no?, de los trabajadores respecto de créditos personales, tarjetas de crédito, créditos que no pueden pagar, o incluso en el mercado financiero ya de informal, digamos, claro. no necesariamente el bancario, digamos, donde empieza a haber un problema serio de las familias trabajadoras para poder sostener su vida, ¿no? Y problemas de las empresas para cobrar también. Y problemas de las empresas para cobrar, sí, claro, efectivamente empieza a ser una crisis, me parece, más sistémica, si se quiere decir. Ahora, todo esto que cuenta Nacho también tiene que ver, y hay que hacer una salvedad, no de corrección, sino de pensar inclusive cómo abordamos la temática de la inflación. Y vos lo haces bien como distinción. La pérdida de poder adquisitivo, la inflación es un promedio. Totalmente. No nos vamos a meter en una cuestión técnica, pero claro. Más allá de el cambio de paradigma y de sistema de medición de la inflación que iba a haber con Marco Lavagna, totalmente, sí, que era actualizar correctamente lo que el INDEC medía hace más de 20 años, probablemente con ese sistema hubiera dado hoy, saca el 5%. Posiblemente. Posiblemente. Sí, ¿Por qué? Porque solamente en el rubro de educación en marzo hubo un aumento del 12%. Tal cual. Entonces vos decís, bueno, ¿con qué tiene que ver el rubro de educación? Cuotas de colegios de gestión privada, pero tiene que ver con el guardapolvo, claro, con los cuadernos, con las lapiceras, con los repuestos de hojas. Sí, que están prohibitivos. Y marzo es el mes estacionalmente complicado para eso y tenés un 12%. Tal cual. Y después tenés rubros que tienen un incremento del 0,5, 0,3, pero que no tienen impacto en la canasta popular. Sí, claro. Entonces, la inflación siempre es ese promedio y no hay que quedarse solamente con el dato, que ya de por sí es grave. Es grave, claro. Pero te habla de un deterioro de la capacidad del poder adquisitivo tremendo. Sí, totalmente. Yo, para redondear esta parte, me parece que efectivamente lo que vos traes, Pablo, es así, tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo en base a una definición estratégica de gobierno, principalmente en el sector público, universidad, salud, administración pública nacional, trabajadores de la educación, pero también el ámbito privado se ayorna, digamos, a esa situación, más después de una ley, de una reforma laboral en la cual se desregula mucho de la normativa relativa al mundo del trabajo, y en esa línea, bueno, el ajuste se siente en el ingreso, sobre todo de la masa salarial, que en Argentina sigue siendo el principal componente de la masa trabajadora de nuestro país. Ahora, fíjate que en el diagnóstico, y ahí la escuchamos a Solana también, el diagnóstico de muchos dicen, bueno, la Argentina tiene hace 15 años un problema de estancamiento de la creación de empleo. La generación, sí. Entonces, no hay creación de empleo en el sector privado, lo cual es relativamente cierto, pero al mismo tiempo plantearlo eso como un problema habilita la idea de decir, bueno, ojo que eso también lleva, con o sin reforma laboral, el salario a la baja. Totalmente, sí. No hace falta hablar de cosas muy antiguas, pero viajemos al siglo XIX. No digo a los griegos, pero el ejército de desocupación, del que hablaba Carlos Marx, el ejército de reserva. El ejército de reserva se verifica hoy, pleno siglo XXI. Se verifica hoy, sí. Claro, sí, de alguna manera lo veníamos charlando, que la reforma laboral blanquea un aspecto que ya venía sucediendo durante el gobierno de Milei, lo único que no tenía marco legal, pero que ese nivel de impunidad con el que ya las patronales se manejaban con sus trabajadores y trabajadoras, ya lo venían sufriendo, ¿no? Sí, yo ahí en eso digo que la precarización y el trabajo informal no es un fenómeno reciente en Argentina, ni siquiera en nuestro continente y posiblemente en el mundo no desarrollado, para poner un marco que es el nuestro, digamos, o no los países del hemisferio norte occidental, digamos. Es un fenómeno de larga data que tuvo una etapa muy crítica en los modelos neoliberales de los 90, donde realmente se enquistó el trabajo informal, el mal pago, digamos. Pero además hay que sumar que en los últimos quizá 10 años,
es arbitrario, ¿sí? Pero la economía de plataforma surge con mucha fuerza y eso va a ser un nuevo golpe a la desregulación del mundo del trabajo, una nueva ola de precarización, es la ultra precarización del... Vos trabajás a destajo por un celular, digamos, con tu celular, llevando un pedido, manejando un auto, llevando en tu camionetita las entregas de Mercado Libre, pero que efectivamente empeoran las condiciones, empeoran el ingreso, absolutamente hacen trizas el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, pues ya no hay un ingreso fijo, es el ingreso que vos puedas generar en las horas de acuerdo a un algoritmo, ¿no? O sea, eso es bien complejo para... La trampa es que no tenés límite para ganar plata. No, claro, vos podés trabajar... Laburás 28 horas por día. Si vos te bancás un día y medio arriba del auto manejando y no chocás y te la das en la pera, podés laburar. Podés no dormir, podés no comer. Podés no comer. No tener intimidad con señorita o quien quieras. No abrazar a tu niño a la tarde. Obvio, podés someterte a esa situación. Ahora, no se trata, vamos a hacer un ejercicio que no es muy habitual. Ajá. No se trata de unir puntos en este momento. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando lo encontrás inclusive en la prensa sistémica. En la prensa sistémica. Claro, ya empieza los datos, Nunca como en este momento el capitalismo a nivel mundial tuvo tal nivel de concentración, lo cual ya es un problema en sí mismo. Pero el punto que hay que unir con eso es que si hay unos que son tan ricos como nunca en la historia lo habían sido, hay unos cada vez más millones que son cada vez más pobres, porque de algún lado sale esa riqueza. Digo, la riqueza no es una generación espontánea que brota y alguien se la apropia. Alguien la genera, efectivamente, algoritmo mediante, poniendo el cuerpo, golpeando un martillo en el yunque. Totalmente. Que todavía sigue existiendo, fabricando un auto, o fabricando un robot, o manejando un robot. Pero alguien se queda esa riqueza. ¿Quién une los puntos? Esa es la pregunta general. Y la otra que nos interesa más, que es la de la cotidiana. ¿Cómo unimos las broncas? Y acá te dejamos la tarea a vos. ¿Cómo unimos estas broncas, esta descripción? Y te la pongo de máxima, con un programa. Muy bien. Empezá por donde quieras. Dale. La mesa está servida. Primero traigo a colación, les contaba antes de arrancar que estuve hoy en la marcha de Sudna, pero en realidad de los trabajadores de FATE, porque sea de Sudna, la verdad fue un marco unitario. Hubo compañeros que estuvieron de la Z Autónoma, estuvimos de la Z de los Trabajadores, de otros gremios, gremio de prensa, de CIPREVA y otras organizaciones sindicales, y para mí ahí hay un punto de donde arrancar. ¿Qué tiene que ver con la unidad en la acción? El SUDNA y la lucha de los trabajadores de FATE en particular, a pesar de que es un sindicato claramente identificado con el trotskismo, el sindicato del neumático, tiene una capacidad muy meritoria que es la de construir una unidad en la acción para resistir el cierre de una empresa que además es estratégica. Hoy la banderola de la marcha decía que es la única que fabrica neumáticos en el país para tractores y camiones. No es un dato menor. Claro. Eso la constituye una industria estratégica de nuestro país. Necesita camiones para transportar mercancías, necesita tractores para laburar en ese imaginario que es el campo, que genera gran parte de la riqueza de nuestro país. Está bueno que lo pongas en términos del presente, necesita, porque algún toto caputiano te va a decir, si te la picantea, te va a decir, necesitaba. Claro. ¿A dónde vamos? Diría que en Volver al Futuro. Sí. ¿A dónde vamos? No hace falta tractores. Sí, bueno, es una discusión. Porque es el modelo, es una discusión que ellos traen. Y casi no hacen falta camiones. Y camiones tampoco, claro. Porque todo viene por el puerto. Sí, es verdad, todo viene por el puerto. Y después, digamos, para pensar un poco en lo programático, nosotros vamos a un 1 de mayo, en el cual la CGT larga un acto de movilización por el Día del Trabajo, como ellos llaman, es el Día Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, pero bueno, en Argentina se lo llama habitualmente Día del Trabajo. Van al Monumento del Trabajo el 30, una marcha que va a ser sin paro, que va a ser previa al 1 de mayo. Esto igual es reciente. Sí, es todo de ahora. El martes pasado, acá con Jorge Craines y con Luana Haidt, decíamos, che, estamos a 3 semanas, no hay nada. Había un locro para el 1 de mayo, no sé en qué isla perdida de la CGT. Pero además tenemos el FRESU, que es este Frente de Sindicatos Unidos, que se generó al calor de la lucha por la reforma contra la reforma laboral. La UOM, en el verano, la UOM, ATE Nacional, Aceiteros. CONAU, bueno, las dos CTA son parte, digamos, y otros gremios, innumerable cantidad de gremios, la verdad son un montón. Va a ser un plenario el mismo 1, para 1.500 trabajadores y trabajadoras,
ellos llaman que van a ser delegados sindicales en términos generales, que va a ser en la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no tiene puesto el lugar, pero que va a suceder, digamos. Y bueno, y efectivamente lo que no aparece es la movilización unitaria, digamos. Aparece una expresión mayoritaria, que es la de la CGT, una expresión que surge al calor de las luchas, que hay que decir que es el FRESU, pero no confluyen. ¿Tenés lectura de por qué no hay una movilización grande? Yo creo que ya hace muchos, lo pongo en términos históricos y lo traigo al presente. Yo creo que el 1 de mayo en Argentina tuvo una época muy fuerte de movimiento, de marchas realmente importantes, incluso protagonizadas y encabezadas por la CGT. De los 90 para acá eso fue entrando en una debacle, digamos, pasó a ser un día de descanso en el imaginario de trabajadores y trabajadoras. Y eso, bueno, conspiró con que sea una fecha de movilización masiva en tiempos más recientes. Sobre todo en el kirchnerismo, las centrales, todas, indistintamente, le dan un carácter más de festivo, celebración de la gestión de esa etapa histórica. Y de agradecimiento. Claro, de agradecimiento, que fue muy interesante, pero que le faltaba una pata, que es la de que es un día de lucha también. O sea, y sirve para reclamar lo que falta en todo caso. Si estamos bien, queremos estar mejor los trabajadores. Ese es un punto para mí que hay que siempre tener en cuenta. Y para acá, efectivamente, hay un revival, voy a decirlo, en términos de las grandes organizaciones sindicales, en torno a una vuelta a la liturgia peronista, ¿no? Y por eso se marcha el Monumento del Trabajo el 30, se hace un homenaje al Papa Francisco, ¿sí? Que son todas cosas bienvenidas porque tienen acervo en el pueblo y eso nunca hay que caer en que no es válido, pero claramente le quitan el carácter combativo, digamos. Y ahí, bueno, está nuestro esfuerzo. Nosotros, seguramente el 2 de mayo, vamos a tener nuestro acto de nuestra corriente sindical. Va a ser en Plaza Constitución. Ese es el lugar en el que estamos terminando de dirimir detalles, pero efectivamente entendemos que va a ser en Plaza Constitución. Si no, va a ser en algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires, eso. Pero bueno, nosotros entendemos que hay que empezar a instalar el 1 de mayo. En este caso va a ser el 2, porque primero hay otras actividades. ¿Por qué te preguntaba para instalar una fecha de lucha? Claro, ¿qué lectura tenés de por qué no hay un acto grande el 1? Porque el problema no es el 1, el problema es el 2 o el 3. Y el problema es que si vos primero convocás, vamos a hablar en términos concretos, a 250.000 personas. Sí, claro. Y el 10% que te pidan poner la fecha es un quilombo. Ah, bueno. Es sí, un quilombo. Claro, sí, la movilización, sí, el claro. 5% que te pida poner la fecha que te parió, son 12.500 personas puteándote. Que ya pasó, además. Que ya pasó, y la chance de que vuele el atril es muy elevada. Es muy alta, es muy alta. Yo me agarro, a ver, no solo de la historia. Acá hemos hablado, y estabas vos el día que lo llamamos a Jofra, Daniel Jofra, y él lo planteaba en la etapa de la resistencia, que pasó hace un mes y medio, no es que hace 10 años. No, claro. Pasa tanto que nos olvidamos, la reforma laboral, claro. Llamada modernización. Él decía, bueno, quiero un paro por tiempo indeterminado. Sí, claro, él lo planteó. Sí. Y hoy estamos peor que en el verano. Sí, claro. Con los ley, digamos, no importa. Sí, la ley está igual. Medio frenada, lo que querramos, pero aunque no hubiera habido ley, sí. la dinámica socioeconómica hubiera sido exactamente la misma. Es peor. El 3,4 hubiera estado igual. Sí. Las condiciones concretas porque superan. en eso hay que darle la razón al gobierno, porque dicen la ley no cambió nada. Y no, la verdad que todavía no cambió nada. No, claro, está en discusión. Sí. Y hoy las condiciones no son también para un paro por tiempo indeterminado. Sí, claro. A ver, no te digo cómo tomar el poder en 3-2-1. No, claro. Pero en Alemania un conductor de tren gana 3.000 euros. Sí. Y hace un año y medio pararon 6 semanas los trenes. Sí, claro. Sí. A mí me parece importante retomar esto de... tenemos el diagnóstico de las que condiciones materiales nos superan a todos y a todas, que las condiciones políticas en relación a las centrales... Hay mucho para discutir con los compañeros y compañeras de las ambas CTA. Seguro. Y hay mucho para cuestionar y combatir con respecto a la postura de la CGT. Pero bueno, mientras tanto, algo hay que hacer y en ese sentido lo del 2 es fundamental. Claro. Sí. A mí me parece que hay como varias cosas para tratar. Primero, lo del 2, efectivamente nosotros ya venimos haciendo o recuperamos la fecha de 1 como un acto de nuestra corriente sindical, de la CONAT, la corriente nacional Agustín Tosco,
en la Ciudad de Buenos Aires para reivindicar nuestra perspectiva de un sindicalismo de clase, un sindicalismo que plantee un objetivo de liberación y no solo la reivindicación de las condiciones inmediatas de los trabajadores y trabajadoras. Y vamos a hacerlo efectivamente nuevamente con nuestra fuerza, que no es sin duda no es la más numerosa, pero que tiene un grado de incidencia muy importante, lo decía Sorana, en las dos centrales, particularmente en la CTA de los trabajadores y en la CTA autónoma, y que nosotros entendemos que es necesario dejar nuestro testimonio, dar nuestra palabra en torno a las necesidades de nuestra clase. Y después quería hablar un poquito, me parece, sobre cómo, digamos, la perspectiva de cómo salir de esto y los problemas que tienen las centrales, digamos, ¿no? Nosotros, a pesar de eso, nosotros construimos en las centrales, o sea, en las tres. O sea, tenemos compañera CGT, tenemos compañera CTA, tenemos compañera CTA autónoma. Me parece que nuestro principal aporte es crecer y desarrollar nuestra tarea en esos lugares y llevar adelante nuestra posición. Nosotros necesitamos gremios, sindicatos, organizaciones de base, conducciones sindicales, centrales obreras, que estén dispuestas a recuperar lo mejor de la tradición del movimiento obrero argentino. Con el peronismo, con el sindicalismo de liberación, con las experiencias clasistas de los 70 y para acá. De hecho, hay experiencias más recientes, el sindicato del subte, el sindicato de prensa, son experiencias mucho más acá y ellos no plantean solo el reclamo salarial, plantean un proyecto de sociedad inclusivo, mejores derechos para los trabajadores, para sus convenios en particular, pero con una perspectiva general. Nosotros entendemos que eso no hay que perderlo de vista, porque si no el destino es lo que declaran muchos de Argentina en clave laboral, más parecido a América Latina que nunca, digamos, ¿no? ¿Cuánto juega? Te quedas un rato más, ¿sí? Sí. La dejamos abierta ahora. Dale. Y después la repetimos igual, porque Sí. la verdad que empieza de a poco a jugar también el calendario de lo político. Ah, sí, claro. Estamos 1 año y medio de elecciones nacionales. Falta mucho y falta poco. Y falta poco. Las dos son válidas. A y B son correctas. Sí, claro. Pero ¿cuánto juega hoy, abril, mayo? ¿Y cuánto va a empezar a jugar en tu lectura? No lo contestes ahora. Esta idea de, bueno, por un lado, la independencia de los sectores sindicales, por otro lado, la pertenencia, por otro lado, bueno, vamos todos juntos, porque la única manera es un frente anti, y ahí vamos todos juntos, y después vamos viendo. Seguro. Ya lo vimos también. Quiero ver si esto está presente. Igual siempre es importante revisar los márgenes. Los márgenes a veces... La amplitud de los márgenes, es una cuestión de escala. Sí. No me acuerdo mucho de geometría y demás, pero por ahí va la cosa, ¿no? Justamente los intereses de los trabajadores es lo que te marca el margen. Bueno, lo vamos a charlar ahora en un ratito, en este punto particular y otras cuestiones con Nacho Cámpora, que nos está acompañando. Son las 9 de la noche en toda la República Argentina. Mitad de Informe de Pájaros, nos queda todavía 1 hora por delante. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Sesiones en red. Lo mejor que le pasó a YouTube. No es arrogancia, no es fantasía, es profecía. Sesiones en red. La música que vos elegís. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045. La línea de oyentes de Radio con Aguante. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Cooperativa El Mercado. Parrilla, cafetería, cerveza artesanal, promociones y delivery. Abierto de martes a domingos.
Reserva al 4611-2686. Ramón Falcón, 2714. Flores. Desde 1910. Un lugar de encuentros. Porque acá no se rinde nadie. Radio con aguante. Radio con aguante. La radio que resiste. Solo se trata de aguantar lo que tu cuerpo aguante. De la cabeza nos encargamos nosotros. Aguante. El medio de la resistencia. Suscríbete a nuestro medio. Radio con aguante. Piezas de realidad. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Plumas y letras, historias desde el aire. El canto de los tiempos. En Informe de Pájaros. Guillermo Guerra está del otro lado en la operación técnica junto con Marcos Delegado, ¿no? Los saludamos a ellos, pero obviamente sin el pulgar arriba que devuelve el saludo, pero fundamentalmente sin las manos para abajo. Totalmente. Que ponen al aire toda esta historia, nosotros acá nada. Charla de café sin café. Pero bueno, así estamos. Lo sumamos a Jorge Kreines. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de Informe de Pájaros. Un país trágico, pero bueno. Che, para esta semana estamos tranquilos todavía. Hoy vi a los intendentes reunidos exigiendo algunos pesos para sus municipios que están en la lona. Fueron al Ministerio de Economía a verlo a Caputo. Sí. Así marchamos. Algo increíble, intendentes marchando. Sí, ya había pasado igual, Alguna vez había pasado con Macri y hay algún antecedente de la época de la Alianza también, lo que evidencia que por abajo la cosa está realmente muy complicada. Muy. Pensá que la coparticipación para las provincias está durísima, y de ahí para abajo en los municipios, me contaba hace unos días un intendente de Gran Buenos Aires, 750.000 habitantes, el municipio con fondos municipales garantiza, no lo mejor del mundo, obviamente, algo de comida para 130.000 personas. ¿En qué municipio? Municipio del Gran Buenos Aires, Ajá. Del oeste de Gran Buenos Aires. Y cada vez más hay demanda 130.000 personas dependen de un municipio para tener, no te digo una comida completa, tener algo de morfina. Un platito caliente. Un bolsón de comida. Digo, háblame de 2001, a esta altura. Sí. La cosa va muy complicada. Vos sabés que le dejábamos, Jorge, a Nacho en la previa una pregunta que tenía que ver un poco con cómo miramos de acá en adelante esto que se va a cruzar, porque finalmente lo de los intendentes tiene que ver de algún modo con el calendario político. Totalmente. Que uno entiende se va a acelerar. Se Fíjate que hace 2 semanas acá veníamos hablando en el programa, no porque nos hayan escuchado, está claro, no tenemos esa pretensión de, bueno, ¿quién está pensando el día después? ¿El 11 de diciembre de 2027 o antes? Y en estos últimos días noté a muchas y muchos dirigentes diciendo, bueno, después del gobierno de Milei, como que empieza a ver, todavía con timidez, porque viste, muchos
temen que los acusen de golpistas o lo que fuera, pero la verdad que si vos querés armar un plan de gobierno, tenés que evaluar inclusive la posibilidad que el gobierno termine pasado mañana. Totalmente, sí. Bueno, sí. ¿cómo juega la política con los laburantes y todo lo que nos contabas de las dificultades, las contradicciones, los armados, las centrales, los cruces que hay junto con esto? Ahí vos tenés, me parece que además sumar que este año hay elecciones en las 2 CTA, por ende también se atraviesa ese mismo calendario electoral. Que siguen separadas. Sí, que van a unidad en la acción, pero cada CTA va a tener su propia conducción, eso va a seguir así. Van a ser en agosto autónoma y en noviembre la de los trabajadores. Pero volviendo a la pregunta, indudablemente que todos los sindicatos, las centrales de nuestro país siempre han tenido alineamientos, cercanías con ciertos sectores. Me parece que hoy hay un nivel de consenso bastante importante en torno a la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Eso no implica que tengan un acuerdo férreo cerrado, pero Axel Kicillof viene, me parece, potenciándose como el principal candidato hoy por hoy del peronismo, digamos. De hecho, lo vimos esta semana, hoy con Massa, hace poco con Mazot, y así con distintos personajes más o menos simpáticos, sin duda, que para no lo nosotros, ayudan demasiado, para nosotros y nosotras, absolutamente, como trae Jorge ahí, pero que sin duda me parece que hoy por hoy las centrales están en ese juego, digamos, sin ser parte del Movimiento de Derecho al Futuro, que es como el espacio más amplio del kicilofismo, están sondeando esa perspectiva. Después tenés otros jugadores. No sé si vieron hoy alguna noticia en torno a Dante Gebel, menos simpático. Sí. Y Juan Pablo Brey, el secretario general de Aeronáuticos. Con todo un recorrido bien típico de sindicalista. Sí, un fiel burócrata sindical, claro, totalmente. Todos los componentes, claro. Y que además tiene otro componente que no hay que perder de vista, que es que tanto Gebel como él son evangélicos. 12% de la población, de acuerdo a efectivamente. ¿Qué viene sonando esto, entonces, no? De la candidatura de Sí, lo de Dante Gebel, ellos vienen, efectivamente, vienen haciendo un trabajo y hoy se empezó a publicar que en el equipo de trabajo está Juan Pablo Brey, un sindicalista que uno podría decir que no es de los principales, pero dirige un sector importante dentro del mundo sindical, como es el sector de los aeronavegantes. Que en un momento fue un sindicato muy combativo. Sí, claro. Dirigido por Elisa Castro. Por Elisa Castro, más ni menos. tal cual, en toda la lucha contra la privatización de aerolíneas. Totalmente. Sí. Tal cual. Pero y me parece, digamos, para pensar, inicialmente podemos ver que están hoy reportando a ese espacio o vinculados a ese espacio, pero eso no implica algo cerrado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, como lo decíamos en la primera parte, por lo menos de mi visita hoy al programa, las condiciones económicas todas van a empeorar. Y van a empeorar en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en Tierra del Fuego, y eso va a agudizar las contradicciones. Por ende, si nosotros tuviéramos que decir algo respecto del movimiento obrero, nosotros aspiramos que tenga mayores niveles de autonomía, a pesar de después poder definir el apoyo o no a tal o cual candidato, pensando en octubre de 2027. Y voy a decir algo que no es tan optimista, pero nada garantiza que esas opciones puedan derrotar a Milei, incluso en algo más de un año. Claro. O sea, ayer lo escucho a Juan Grabois. Sí, que se lanzó ahí con Navarro. Lo escuché en repetido, vieron que uno ahora escucha las cosas como en diferido y demás. Sí, claro. Pero sé que estuvo a la mañana. Igual yo vi el video a la tarde-noche. Uh-huh. Y él plantea en un momento que él disputa la interna en 2023 contra Sergio Massa. Sí, claro. Juan Grabois, Paula Valmedina versus Sergio Massa, Agustín Rossi, pierde la interna. Juan 23. Sí. Y pone un ejemplo, para mí es válido en términos de la táctica política, diciendo, la verdad que no habla mal de Massa hoy, qué sé yo, me parece que tampoco tiene demasiado sentido, el tipo está ahí, juega, tiene lo suyo, sí. Pero en su momento fue bastante duro. Sin embargo, recordó este elemento que para mí es válido de acá en adelante. Él dijo, nosotros teníamos un proyecto que tenía que ver con la regularización de las tierras, con todo este tema del loteo, de avanzar en un plan que finalmente es el que te puede permitir en un punto resolver el tema de la vivienda. Que el debate es por la tierra en el fondo del país, en el fondo del asunto no es por la vivienda en sí misma, sino también por la tierra, o primero por la tierra y después por la vivienda. Dice, y Massa lo incorpora en su campaña con un compromiso, e inclusive como ministro de Economía, que Massa tenía ese doble rol, pone en marcha el registro. Lo cual me pareció
si uno lo mirara a la distancia, bastante sensato que en una interna alguien tome de su candidato vencido una idea si está de acuerdo. La pregunta es, ¿qué capacidad tiene el sector de los laburantes hoy, en toda esta variopinta representación que nos estás describiendo, de decirle a algunos de los candidatos, che, vos, nosotros tenemos esto, queremos este compromiso, y si el 11 no pusiste en marcha esto, el 12 estamos en la calle, el 12 de diciembre, digamos. Por ahí pasa la cosa, ¿no? Seguro. No solamente por pelear 3 cargos más o 3 cargos menos. Indudablemente. Ahí hay una... Me parece que el sindicalismo como tal tiene hoy los mismos problemas que tienen los partidos políticos o el sistema de partidos políticos en torno a la representación. Son parte de la crisis de representación. Por ende, si tú van en esa posición de elaborar algún tipo de programa mínimo que reivindique los derechos de los trabajadores, indudablemente ganarían en legitimidad y podría ser una propuesta que presentara un candidato o a una serie de candidatos del campo popular, digamos. O tener un candidato directo. O tener un propio. Bueno, eso sí, yo creo que es más lejano en lo actual, pero bueno. Por ahí Jorge nos puede ayudar, que es menos joven que nosotros. Algún candidato del movimiento obrero. El instrumento político, ¿no? La figura de Víctor de Genaro en su momento. Bueno, claro, la Unidad Popular. De 30 años. Sí, Lula lo había proclamado presidencial. Lula, tal cual, a Víctor, totalmente. Hay una historia ahí para contar y para... claro, de los ahora es concejal laboristas. Claro. Es concejal de Lanús. Tal cual, de los partidos laboristas, digamos, sería como le llaman. Uno de los primeros dirigentes que, por lo menos por el lado de la izquierda, se le había propuesto ser candidato fue el propio Agustín Tosco. Claro. Y que él dio toda una discusión justamente en relación a la necesidad de la autonomía. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Sobre todo por la etapa histórica. Después, bueno, en otro momento, en otro contexto, que los trabajadores lleven a sus propios candidatos, estamos hablando de otra cosa, pero en un momento en donde la hegemonía del propio sistema capitalista que te explota todos los días, es muy necesario sostener la autonomía de los sindicatos. En este mes de mayo va a haber que retomar el pensamiento de Agustín Tosco. El 29 se conmemora un nuevo aniversario del Cordobazo. Coincide el día con el Día del Ejército Argentino. Pero recordemos aquel momento del Cordobazo, cuando tuvieron que retroceder las fuerzas policiales, que venían a caballo a lo bruto contra el pueblo que se movilizaba. Y también el sindicalismo de liberación que proclamó Agustín Tosco, ¿no? Así que... Este mes de mayo puede ser importante porque se nota cierto cambio en la subjetividad popular, el malestar social va creciendo, ya hay un atisbo de bronca que se va instalando, y me parece que hay que meter pie en el acelerador para encontrar una salida a esta situación terrible de tragedia nacional que estamos viviendo. Ya... no alcanza para el colectivo, para llenar la tarjeta SUBE, el salario se ha deprimido notablemente y los precios, como decía un general que fue presidente de la República, suben por el ascensor, mientras los salarios apenas si llegan a subir por la escalera. Y están cansados, aparte. Están cansados. Le está costando cada escalón al salario. Chiquitita, una anécdota hoy a la tarde, y ahora quiero que retomemos con Nacho y también con Jorge esta idea de la crisis de la representación, ¿no? Que hay en el movimiento sindical y en la política, claramente. Escucho hoy a la tarde, saliendo del tren, venía medio demorado, con lo cual llega a la terminal con mucha gente, y atrás mío caminaba una mamá con el nene, 5 o 6 años. La mamá, a la que no vi, porque yo los tenía atrás, le dice, ahora cuando llegamos pasás por abajo del molinete. Claro. Nene chiquito todavía. Sí, claro. Y él le dice, ¿siempre tengo que pasar por abajo del molinete? Pobre pibe. Tenía ganas, yo iba medio apurado, llegaba tarde a un lugar, que llegué tarde. Claro. Tenía ganas de darme vuelta y decirle, vamos a charlar un rato de política, pero tenía 5 años, el pibe 6. Hay muchos que pasan por arriba, pegan el salto. Si son más grandes, pasan por arriba. Chiquito, claro. Si tienen agilidad, pasan por arriba. Hablabas de Constitución y la posibilidad que sea el acto ahí. Sí. Estuve hace poco en Constitución y mientras esperaba que llegaba el tren de cualquiera de los ramales, y era 1 a cada 3 saltaba por el molinete. Sí, claro. Hombre, mujer, digamos. Sí. No era un problema en la Argentina hace 3 o 4 años. No. Mirá lo que te digo, no era un problema con Macri el transporte. Totalmente. O sea, a ese punto.
crisis de representación. Jorge también, digo, jueguen, Sí, Solana, sí. en la política. Se vienen tiempos muy agitados, me parece. Y los representantes en este país son importantes, porque es un país muy delegativo también. Totalmente. Creo Muy que liderazgos. el peronismo, en tanto principal oposición, le va a costar más que nunca llegar a acuerdos, incluso para unas listas electorales. Le va a costar cada vez más, se está notando eso. Y hay un peligro, hay una necesidad de que eso juegue a favor de un proyecto alternativo. Pero al mismo tiempo hay un peligro muy grande, que es que un tren fantasma vuelva a jugar un papel clave y logre hegemonizar cualquiera sea el candidato, puede ser bueno, malo, regular, pero el tren fantasma, Pichetto, Sergio Massa, en fin, otros de la llamada derecha peronista que está actuando fuertemente, están jugando, ¿no? Y me parece que pensar otra vez un frente de todos con un gobierno como el de Alberto Fernández sería seguir en un vaivén de un gobierno ultraliberal, derechista, extremo, a un gobierno que se autopercibe progre, pero que no produce los cambios necesarios. Y entonces se frustra y vuelve otra vez una derecha. Entonces yo creo que hoy por hoy la búsqueda está en pensar una salida para una tragedia nacional y popular que estamos viviendo, y ahí juega lo de la crisis de representación. Y frente a la respuesta, ensayo como abogado del diablo, ¿no? Que eso diluye el anti-Milei, digamos. Eso le hace el juego a la extrema derecha. Vieron que es habitual, ¿no? Se va renovando, pero aparece todo el tiempo esta respuesta de, bueno, con esto le restás votos a ese frente de todo, digamos. Fíjate que las encuestas están dando que el repudio a Milei es de un 60%, un poco más. Sí. Pero lo que todavía sigue apoyando a Milei está arriba del 30 y casi 40. Entonces, a favor de Milei hay un entre 30 y 40, y el 60 puede estar disperso. Absolutamente. No quiere decir que vote una sola lista, de manera que no es tan sencillo. Ahora, yo seguiría el ejemplo de los intendentes, empezaría a movilizar a la gente y a las fuerzas sindicales y políticas alternativas. Les propondría que empiecen a acercarse al pueblo, a los sectores más golpeados, a estar cerca de los que sufren la crisis, cuando suben al colectivo, cuando reciben el sueldo y a los 5 días pagaron el alquiler, los servicios, algunos la tarjeta y ya no les queda... les queda una distancia tremenda hasta el sueldo del mes siguiente. Y bueno, la situación es dramática y hay que acercarse a esas situaciones, y me parece que de ahí puede llegar a aparecer, yo creo, una variante alternativa. Creo que hay que retomar algunas de las iniciativas que tuvo Néstor Kirchner. Por ejemplo, terminarla con el Fondo Monetario Internacional, la ley de medios, o recordar el proyecto de Carlos Heller de ley de entidades financieras, porque recién acabo de ver otra vez, releer hoy la nota que sale del embajador Lamelas, el embajador norteamericano en la Argentina, que dice que Argentina es un aliado estratégico de los Estados Unidos. Y que Argentina tiene todo lo que Estados Unidos necesita, tiene litio, tiene industria agroalimentaria, tiene grandes extensiones de tierra, y en fin, todos sabemos los recursos naturales que tiene la Argentina. Y nosotros estamos como país en este momento colaborando y tratando de poner parches a la crisis que viven los Estados Unidos. Porque cuando Lamelas dice vaca muerta, está diciendo, si está cerrado el estrecho de Hormuz y tenemos dificultades para el acceso al suministro de combustible y sube el precio del combustible, nuestras empresas que están instaladas en vaca muerta son las que pueden abastecer a las necesidades de combustible de los Estados Unidos.
Entonces, de hecho, Argentina, más que preocupada por el gobierno argentino, más que preocupado por el bienestar de los habitantes del país, está preocupado por servir de una manera genuflexa a la solución parcial, por supuesto, de la crisis que viven los Estados Unidos. Y al gobierno actual de Estados Unidos, ni siquiera al sistema en su conjunto. Está atado a Trump. Sí, atado a Trump. Sí, directamente. Che, y esa representación en crisis en el movimiento sindical, la CGT viene de tener en noviembre del año pasado, el Congreso donde tuvo el nuevo triunvirato. Un nuevo triunvirato. Un triunvirato también que puede ser expresión de debilidad, ¿no? Si no que son los asesores de los reales hombres de poder dentro de la CGT. Ese es el dato para mí. Claro. Tienen menos poder de definición y de decisión sobre su misma estructura sindical que la que tenían los que componían el anterior triunvirato. Y los mandantes siguen siendo Lingeri, Gerardo Martínez. Sí, claro, Pablo Moyano o los Moyano en otro sector. Claro. Andrés Rodríguez, que si está en un segundo plano es un tipo de mucho peso. Efectivamente es esa burocracia sindical que por momentos puede dar algún tipo de respuesta, pero que me parece que hay fenómenos interesantes para analizar dentro de la CGT en las nuevas generaciones de delegados. Por ahí hoy no ocupan secretarías generales, pero sí hay una incidencia de las compañeras en el mundo de lo gremial, que hay que tener en cuenta, que puede ser parte de la renovación que necesita ese sector, pero básicamente, lo decía Jorge recién en el pasaje, la recuperación de la salida de la crisis de representación tiene que ver con disponer tu fuerza organizada a la lucha en la calle por los derechos de los trabajadores, y no hay servicio de negociar más recursos para tu obra social o intentar salvaguardar la estructura de la misma organización. Hoy es el tiempo de jugar en recuperar las mejores condiciones de vida posibles para los trabajadores y pensar un proyecto alternativo que tenga los mayores niveles de igualdad para nuestro pueblo. Igual la agenda es toda defensiva hoy. Toda defensiva. Defensiva, claro. Bueno, mirá, no estamos tocando el tema del PAMI, por ejemplo. Tremendo. Sí, con el recorte de prestaciones. Con una huelga inédita prácticamente de los médicos del PAMI que no tienen antecedentes. Por ejemplo, le baja a la mitad del salario. Es importante, es un recorte de salario. Es importante el apoyo que está teniendo la medida de fuerza de los médicos y odontólogos. Aún de quienes son usuarios del PAMI, entienden que sin esa medida de fuerza realmente, tienen conciencia de que sin esa medida de fuerza realmente las condiciones van a ir cada vez a peor, ¿no? Sumale el tema del remediar, que no lo eliminan, pero que lo vacían en el 95%. Sí. Dejan 3 o 4 el famoso, la conquista de los 2 anteojos gratuitos por año, claro. Se pierde porque me han comentado que los jubilados van a las ópticas con la receta del oculista y le dicen no podemos entregar porque PAMI no nos está pagando los anteojos ya entregados. Quiere decir que están desguazando el PAMI sin pensar en la suerte de los jubilados que están atendidos por esa obra social histórica ya en la Argentina. Sí, claro. Es decir, que estamos en una Argentina de pérdida de derechos, una Argentina de retrocesos, una Argentina que va para atrás de una manera inaudita, y llama la atención que determinados sectores no estén pensando en una salida. Por ejemplo, para una pequeña excepción a la regla, parece ser el Chivo Rossi, que dijo que un nuevo gobierno, a la primera hora de asumir, tiene que firmar un decreto anulando todas las disposiciones que se crearon hasta ahora, que tomó el presidente Milei. Y bueno, habrá que elaborar un plan de reconstrucción nacional. No solo del Estado argentino. No. Hay que reconstruir el PAMI, hay que reconstruir la ANDIS, hay que reconstruir todo el aparato del Estado prácticamente que está siendo desarticulado. Esta semana es lo del INDI con el cierre de toda la parte de laboratorios de ensayo, que eso, indudablemente, la industria está en desarme, ¿no? Nuestra industria nacional está fuertemente atacada por la apertura de importaciones, pero además se elimina los que garantizan que los productos que ingresan y los que se producen en el país todavía sean de calidad.
Claro. Eso ya va a estar erradicado, por ende se calcula que puede ser en torno a los 1.000 despidos producto de ese cierre de laboratorios en el INTI a la brevedad. Sí, da la impresión que hay dos fenómenos que van en paralelo y no se tocan todavía, que tiene que ver con la descomposición social, económica creciente. Se está hablando de la implosión hoy en día, no una explosión social al estilo 2001, o de los últimos días de 2001, si querés, con los antecedentes de años atrás. Se acaba de cumplir un aniversario 31 del asesinato de Víctor Choque, 1995, en la provincia de Tierra del Fuego. Sí. El primer muerto del menemismo. Bueno, Tierra del Fuego está siendo vaciada prácticamente. Y el menemismo que termina con 5.000 procesados por razones políticas y que termina con muertos, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón. Por tomar apenas nombres muy emblemáticos que después fueron inclusive nombres de organizaciones. Bueno, ese proceso a Menem se le empieza a descomponer en el segundo mandato. Si querés verlo en términos más lineales. Que también va de la mano, más acelerado eso. Que va de la mano también de la crisis de representación política que sufrieron. A mí me parece importante sostener esta cuestión de la crisis de representación, porque de alguna manera pone en jaque cierto argumento que plantea esto que hablábamos hace un ratito, esta idea de gran frente contra Milei. ¿Por qué? Porque la fuerza opositora principal, como decía Jorge, el peronismo, perdió buena parte de su nivel de representación. Hoy vemos que, sobre todo en el interior, en muchas provincias, el peronismo ha ido perdiendo esa fuerza, y que decir que se resuelve con acuerdos con algunos personajes de estos que se vienen reuniendo últimamente les va a garantizar un triunfo es una gran mentira. Es una gran mentira porque en realidad una propuesta opositora que debe ser alternativa real, de la única manera que vos tenés para pararla, que no sea solamente digamos con los votos, porque además los votos llegan si se convence a nuestro pueblo de que la propuesta es alternativa. Si no convencen a nuestro pueblo de que la apuesta no es alternativa, tampoco los van a votar. Puede crecer mucho la abstención. Totalmente. Si no hay puede algo crecer que... muchísimo. Entonces, que fue el fenómeno de todas las elecciones. Es una gran mentira. Es una gran mentira. La derecha también. Que juega para la derecha, juega para Milei. Siempre juega para Milei. Es una gran mentira que la propuesta alternativa o que la propuesta con capacidad electoral, como le gusta decir ellos, la van a obtener ganando por derecha. Porque además esa derecha no tiene mucho que ofrecer, porque también tienen crisis de representatividad, porque ese lugar ya lo ocupa Milei. Lo ocupa Milei, claro. Entonces, si vamos a plantear una propuesta de construcción alternativa, aún conversando con estos sectores que se vienen planteando hoy en día del viejo kirchnerismo, del peronismo o demás, hay que construirlo con algo nuevo. Y eso nuevo surge del propio movimiento popular que hoy está en lucha. Yo tengo una tentación a estar deprimido, que la evito permanentemente con el optimismo propio de un militante, de un pensador, de alguien que mira para adelante y dice, vamos a salir de esta, pues salimos una vez más, siempre hemos salido. Pero la depresión, o si querés la parte pesimista, tiene que ver con que, ¿se acuerdan de una película de Daniel Burman, año 2000, 2001, Esperando el Mesías? Una película muy centrada en la temática de la cultura judía. Y a uno le da la impresión que en la política argentina estamos permanentemente esperando el Mesías, ¿no? El liderazgo. Sí. Y es una sociedad un tanto adolescente en ese sentido. Somos un tanto adolescentes en donde buscamos el liderazgo que nos salve, ¿viste? Entonces, bueno, hay figuras emblemáticas, digo, la idea de Cristina. Totalmente. Es inevitable a la hora de cualquier análisis. Y sigue jugando. En las mediciones aparece. Sí. Y está inhabilitada de por vida. Si eso va a cambiar o no, no lo sabemos, digo, pero hay una sociedad en donde también la idea del liderazgo sigue estando presente, que dicho autocríticamente es una idea un poco cómoda, ¿no? Es decir, bueno, está bien, ¿y vos qué haces? Claro.
¿Y por casa cómo andamos? Claro. ¿A qué plaza fuiste últimamente? ¿A qué órgano de base fuiste a participar? Sí, claro. Sociedad de Fomento, partido político, la cooperativa de la Sí, escuela. el espacio digamos. que sea, claro. El espacio que fuera. ¿Dónde fuiste a participar? No es solo el presidente claro. el responsable de esta historia. Sí, Además, Kicillof, por ejemplo, que es una de las figuras que están más presentes a la hora de hablar de presidenciables por oposición al gobierno, creo que está en una encrucijada. O él puede jugar un papel de presentar un proyecto, por ejemplo, de continuidad de la obra de la primera fase del gobierno de Néstor Kirchner. Claro. O puede buscar una amplitud que tenga como eje la unidad del peronismo, y el peronismo se ha autodefinido como un movimiento policlasista, y en el peronismo conviven izquierdas, derechas y centros. Entonces, necesariamente esa unidad en los marcos tradicionales de la historia del peronismo es una unidad con la derecha incluida. Y me parece que más vale tener por ahí un poco menos de amplitud y asegurar la relación con una mayoría popular a partir de la profundidad del proyecto, ¿no? Ahí la dialéctica entre amplitud y profundidad, que siempre juega, me parece que en este momento de profunda crisis y, insisto, tragedia nacional, la profundidad puede ser mayoritaria, puede llegar a ser impulsar, porque una cosa tibia, entre algo tibio y alguna variante de Dante Hebel, o que pueda presentar Dante Hebel, que viene de Miami, que puede presentar una derecha moderada, ¿no? Porque al lado de todo esto, qué sé yo, Rodríguez Larreta aparece como un tipo progre. Claro, igual es toda una especie de comedia este país en un punto, claro. porque fíjate que la foto del otro día de Juan Pablo Bray, Eugenio Casillas, que hasta hace un rato estaba con Milei, fue en Madrid. Fue en Madrid. Entonces yo me acordaba los peronistas de los 60 y 70 que peregrinaban a Madrid a Puerta de Hierro a verlo a Perón. Entonces ahora peregrinan a Madrid a ver un tipo que en realidad vive en Miami, que después de la reunión esa se fue en un avión privado a Suiza. Claro. O sea, es un disparate todo, viéndolo desde ese punto de vista. Pero, digo, aparte ellos pusieron acá en un café en Madrid pensando en la Argentina. Además, viene Capusotto y dice, ya está, me retiro. O Pedro Saborido, me retiro porque el guionista de este país ya me quitó el lugar. De paso, hablando de guionistas, vendría bien el guionista, el que le hacía los guiones a Tato Bores, se vendría muy bien en esta época. Santiago Varela, por ejemplo. Claro. Bueno, ahora, tenemos una comunicación. Bueno, estamos adelante. todos con auriculares. Nos está escuchando del otro lado. No sabemos dónde está, pero se lo vamos a preguntar directamente a él. El Bruno Lonati. ¿Cómo le va, Bruno? Acá Jorge Kreines, Solana López, Pablo Mercau y un invitado que tenemos hoy acompañándonos, Nacho Cámpora. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchísimas gracias por llamarme. Estoy justo en la puerta de embarque para ir hacia La Habana. Así que vamos a entregar las valijas y nos vamos de vuelta hacia Cuba. Perfecto. Usted entrega las valijas más no las convicciones. ¿Es un vuelo Córdoba a La Habana? No. Nos vamos rumbo a Panamá y de ahí a La Habana. Ah, bueno. Bruno, estuviste hace poco en Cuba y la verdad que Cuba, y sobre todo este año 2026, después de lo ocurrido en Venezuela y la avanzada del gobierno de Donald Trump hacia la región, ha puesto y ha vuelto a estar en el foco de la atención internacional con una agudización de condiciones de bloqueo, digamos. Este es un poco el marco general, pero nos gustaría escucharte en función de qué has visto y qué estás evaluando también allí de lo que ocurre en la isla. No, bueno, nosotros estuvimos en Cuba alrededor de 15 días en el marco del Convoy Nuestra América, que fue una iniciativa que reunió a más de 600 delegados, a 600 militantes activistas de todo el mundo, de todo el planeta, entre ellos muchísimas organizaciones de América Latina que llegamos en distintos vuelos, y además de eso 3 embarcaciones que arribaron a La Habana en los días 24
y 28 de marzo. Estamos hablando de una entrega de más de 30 toneladas de asistencia humanitaria en un momento muy crítico para el pueblo de Cuba, y actualmente estoy viajando ahora para el Coloquio Internacional Patria, que también va a tener lugar en La Habana, Cuba. La verdad que al llegar a La Habana hemos visto un contexto de crisis muy agudo, muy complejo, que se visibiliza sobre todo en la falta de combustible, una falta de combustible que ha provocado una escasez general, porque está pensada bajo un cálculo del imperialismo que tiene que ver con escasez de combustible, va a provocar una falta o una limitación muy grande en la producción, y si no hay producción tampoco va a haber oferta, y si no hay oferta obviamente va a haber escasez. Ese es el cálculo político, el cálculo económico que el gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado con respecto a Cuba, y que el Convoy Nuestra América y también todos los militantes, activistas y organizaciones hemos ido combatiendo en las últimas semanas. Y por supuesto, con la resistencia, la gallardía y el sentido de victoria del pueblo cubano, ¿no? Que son absolutamente importantes y fundamentales para esta batalla. Bruno, ¿cómo estás? Solana te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Solana? De cordobés a cordobés. Así es. Mira, me parecía importante si nos podés comentar para, sobre todo los jóvenes y las jóvenes que escuchan nuestro programa y en general la audiencia del programa, si alguien quiere colaborar, ayudar, lo cual además exigimos que la ayuda no solamente sea de carácter voluntaria, sino que haya un compromiso político por parte de todas las fuerzas que se declaran democráticas, ¿no? Pero además de eso, para quienes quieren colaborar y ayudar con el pueblo y con el gobierno cubano, ¿de qué manera lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, actualmente hay una campaña continental que es apoyada y lanzada por la Red Continental de Solidaridad con Cuba, que es una campaña de arribo a la isla de paneles solares. Es una campaña que tiene que ver con romper este cálculo económico que estábamos hablando antes, de la producción y la escasez, y sobre todo la generación eléctrica, que Cuba, apoyando también un plan que ya tiene el país para desarrollar una producción energética de alrededor del 30% de la necesidad, solamente con energías renovables, sobre todo con la energía solar. Entonces, apoyando esa campaña, intentando apresurarla, digamos, la Red Continental de Solidaridad con Cuba está recibiendo donaciones en un alias del Banco Credicop, que, si no me equivoco, seguramente ustedes lo tengan ahí, es pico.dama.clima, que está a nombre de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, es un alias del Banco Credicop. A través de esa cuenta pueden realizar donaciones, y esas donaciones van a llegar en forma de paneles solares hacia la población cubana, sobre todo a lo que ellos determinan como actividades esenciales, ¿no? Estamos hablando de escuelas, hospitales y de determinadas plantas y sectores fundamentales de la economía, pero también de la sociedad civil. Bruno. Es una campaña muy amplia, sí. Aprovechamos para comentar que esa campaña a la que haces referencia, con esa cuenta bancaria, está llegando ya casi a los 90 millones de pesos argentinos. Es una cifra impresionante que denota la solidaridad y la voluntad solidaria del pueblo argentino, donde hay aportes que rondan los 5.000 pesos hasta otros de mayor envergadura, y que está teniendo éxito, ¿no? Y que, la Argentina se va a hacer cargo de los paneles solares que necesita el Hospital 10 de Octubre de La Habana, y también de otra serie de paneles de resolución del problema energético vía paneles fotovoltaicos en los lugares donde las autoridades cubanas vayan determinando. Así que formamos parte del pueblo argentino de una campaña que es la que estás describiendo y de la que estás participando, poniendo el cuerpo, Bruno. Sin duda, sí, que es también una épica de los pueblos, ¿no, Jorge? Es una épica de los pueblos en un momento de ahogo, de acoso extremo hacia el pueblo de Cuba,
América Latina unida, nuestra América, pero también diversos pueblos solidarios del mundo apoyan la causa de la Revolución Cubana y sobre todo la supervivencia del pueblo y de su revolución, entendiéndola también como un proceso fundamental para la liberación de todo nuestro continente. Esto es muy importante decirlo y lo comentamos en muchas ocasiones cuando podemos hablar con compañeros, compañeras sobre todo, y es que Cuba, la Revolución Cubana, es una singularidad histórica. En el cálculo político, en el cálculo económico, Cuba, una nación bloqueada durante más de 6 décadas, no debería existir, no debería haber vencido al imperialismo, ¿no? Jamás un pueblo oprimido de la América Latina podría haber repelido invasiones militares de los Estados Unidos, pero Cuba es una singularidad histórica desde todos los puntos de vista, desde lo político, desde el aspecto del poder, desde lo económico. Cuba es una singularidad histórica y por eso también se convierte en momentos como estos, con su resistencia, con su aguante, diríamos en Argentina, ¿no?, en el faro, si se quiere, de los pueblos libres del mundo, de las organizaciones libres del mundo, pero también en un foco de la resistencia y en un planteo de un horizonte de futuro, de un horizonte posible que nos enamora y nos obliga, si se quiere, a los que estamos comprometidos con un mundo más justo, a tomar acción y apoyar esta noble causa. Vas a estar en los preparativos del 1 de mayo, si no en el mismo 1 de mayo en la isla. ¿Es así, Bruno? No voy a estar en el 1 de mayo, no me voy a poder quedar lamentablemente, pero vamos a estar en los preparativos, sin duda, vamos a estar en los días previos, que también son importantes, ¿no? Bruno, hablabas de este avance del gobierno de Estados Unidos en un plan de acrecentar las condiciones del bloqueo, ¿no?, con toda la secuencia de acciones que describiste. Ahora, eso también incluye, lo hemos visto en otros momentos de crisis en Cuba, una tarea muy, muy fina, a veces y a veces más directa y grotesca, sobre la realidad de la población, ¿no? Es decir, campañas de desinformación, el impacto de las redes sociales que también tienen su peso, para generar un malestar, ¿no? Alentar movilizaciones, marchas y demás. ¿Eso lo viste ahora distinto? El gobierno, además, en este proceso, no sé si te tocó estar justo en esos días, salió a contar que hay negociaciones abiertas con el gobierno de Estados Unidos. Sí. Digamos, ¿cómo lo viste desde ese aspecto también? Mira, lo que puedo comentarte después de 2 semanas allí y también con un olfato, ¿no?, militante, pero también desde el punto de vista de la comunicación, que íbamos a buscar directamente la fuente originaria, ¿no?, que íbamos a hablar con el ciudadano de a pie, digamos. Lo que a mí me sorprendió fue que, como nunca en estos 5 años en los que he viajado para allí, he visto una conciencia del momento histórico increíble, verdaderamente. Desde por ahí gente, y vamos a decirlo así claramente, gente que hace poquitos años por ahí tenía críticas muy duras al gobierno, hoy en día las deja de lado para plantear un sentido de la unidad, ¿no?, en este momento histórico. Y eso es verdaderamente muy increíble de ver, ¿no? Me comentaron, Bruno, sí, que hay una especie de Vox Populi, ¿no?, de que, bueno, sí, hay mucha gente que hace observaciones a la situación difícil que por la que atraviesa Cuba y, como vos decís, tiene algunas críticas, pero cuando se le plantea que vienen los yanquis, ahí dice, no, si yo tengo una crítica, pero es de que es una crítica cubana. Y nada, que con los yanquis no queremos saber de nada, que se queden en su casa. Hola, Bruno. No, sin duda, sin duda. De hecho, sin ir más lejos, el propio Silvio Rodríguez, ¿no?, fue una muestra muy clara de esto que estabas hablando. Fue muy fuerte la imagen de Silvio, que, a ver, no es algo desconocido, que Silvio ha tenido críticas duras con algunas cuestiones coyunturales del gobierno cubano, pero que aún así, cuando existió la amenaza de la posible invasión yanqui, no lo dudó y pidió directamente su AKM, ¿no?, su fusil de combate. Eso me parece que es una muestra clarísima y así se ve en el día a día, de nuevo, por ahí parte de la población que tenía críticas coyunturales sobre cuestiones y decisiones económicas, que aún así era revolucionaria,
pero que en los últimos años había sostenido alguna que otra crítica sobre medidas coyunturales. Y a día de hoy ha prevalecido este contexto de unidad y este momento histórico que ha determinado este sentido, ¿no?, de combate y de resistencia. Bruno, te queremos agradecer, sabemos que ya estás, como nos contabas al principio, por tomar los primeros pasos en el viaje hacia Cuba. A la vuelta, por ahí te volvemos a llamar, estaría bueno inclusive... Sí, cómo no, por supuesto. Cuando estés por Buenos Aires, si coincide con algún martes, te vengas para acá y charlamos también un rato aquí en el estudio. Cómo no, estaría genial. Muchísimas gracias por el llamado, bueno, de verdad. Estamos Abrazo atentos a tus comunicaciones, a seguirte, por supuesto, en las redes, donde además desplegás una batalla muy a tono de esta época, ¿no? Uno a Bruno lo encuentra... Bruno en rojo. Bruno en rojo, en las redes, obviamente, y eso también hace un aporte, pero invalorable en la batalla permanente de ideas, que se da además en todos los planos, digo, en el teléfono, en las calles, en las casas, en la fábrica, en las escuelas, en todos lados. Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo grande a todos. Lo mismo para vos. Hablando del primero... Hablábamos con Bruno Lonati, Perdón. dirigente de la Federación Juvenil Comunista de Córdoba, está viajando a Cuba y participa de una movida internacional de solidaridad con Cuba que tiene características espectaculares, dado también el nivel de agresión desplegado por Estados Unidos, y reiteremos el dato de cómo en la Argentina se puede colaborar a través de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Él nos daba el alias pico.dama.clima. Pico.dama.clima es una cuenta del Banco Credicop de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, y allí, decía Jorge Craines, las donaciones fueron creciendo y tienen que ver con el aporte solidario del pueblo argentino, en este caso, pero lo mismo está ocurriendo en distintos lugares del mundo, para concretamente proveer de paneles solares fotovoltaicos que garanticen el funcionamiento normal de la economía cubana y de la vida cubana, ¿no? Sí. Aprovechando que está acá Nacho Cámpora, dirigente sindical, habitualmente para los 1 de mayo en Cuba se acercan a la isla una cantidad de dirigentes sindicales. Recuerdo que incluso en una ocasión fueron por obra de... fue Lorenzo Miguel, por obra del Barba Gutiérrez, dirigente los dos de la Unión Obrera Metalúrgica. Lorenzo Mariano Miguel, el hombre de Mataderos. Ajá, y bueno, y el Barba Gutiérrez de Quilmes. El hombre de Quilmes, claro. Entonces, no sé si se sabe algo, si hay dirigentes sindicales que piensan asistir este año al 1 de mayo en Cuba. Está la invitación al 1 de mayo, llevaron la semana pasada en general a varios compañeras y compañeros. Entiendo que, me imagino que de la CTA Autónoma van a ir algunos compañeros dirigentes, si no es el mismo Cachorro Godoy, que podría tranquilamente ser, y de la ZT me imagino que podría ir alguien del equipo internacional, pero bueno, en el contexto incluso adverso en el que se da este 1 de mayo para la isla, se va a hacer una gran movilización con compañeros y compañeras de todo el mundo, dirigentes sindicales y dirigentes sindicales, protagonizado obviamente por su pueblo movilizado, que es una de las cosas más maravillosas que nos da la isla año a año. Porque quienes han estado en esas jornadas comentan que es un fenómeno interesantísimo ver el tema de la movilización, que posiblemente este año tenga dificultades en el transporte de las personas, pero hay un run que se empieza a producir desde los barrios, desde los lugares de vivienda, desde los lugares de trabajo, tipo desde las 5 o 6 de la mañana. Sí, porque la movilización es muy temprano también. Sí, porque... Por lógicas. Por la temperatura claro, ambiente al mediodía. Totalmente, sí. Y entonces se hacen generalmente los actos principales a las 10 de la mañana, y a las 5, 5 y media, 6, empieza todo un run de movilizaciones que es verdaderamente algo muy, muy llamativo, ¿no? Y es un momento para verificar la solidez del respaldo popular a la Revolución Cubana. Totalmente. No es simplemente la efeméride este año del 1 de mayo, sino un momento de... Es una gran demostración de ratificación organización popular. Claro, totalmente. Correcto. Sí.
Bueno, nos vamos acercando al final. Te quedás hasta el final con nosotros. Claro, estamos con Nacho Cámpora, que nos acompaña hoy. Hemos hecho todo un recorrido por la actualidad del movimiento sindical, fundamentalmente en vísperas de nuestro 1 de mayo también. Jorge algo había adelantado en la columna de la semana pasada, que hoy medio que nos pasó de largo la columna, formalmente pero acá estamos, sí. Como estamos acostumbrados, al menos en los últimos programas, pero valió la pena, primero la presencia de Nacho, que está acá con nosotros para extendernos en la charla con él, pero decía en la columna tuya la semana pasada, habías dejado abierto ahí el tema del 1 de mayo. Sí. Bueno, fíjate que después de eso... Pasaron cosas, hay actividades, hay... la confirmación de lo del Fresu, que es en Capital, yo dije medio chicaneramente, en un camping de Gran Buenos Aires. Bueno, pero puede ser. En el AMBA. Va a ser el AMBA, sí, claro. No deja de ser un encuentro cerrado para delegados y para dirigentes. Sí, claro, sí, no es un encuentro para todo el mundo. Pública. Claro, efectivamente. No es una agora pública. Pero lo nuevo es que ha sido convocada una movilización de la CGT. 30. Para el 30 de abril. Bueno, algo es algo. Este es el dato, ¿no? Que también habrá que concurrir. Sí, que coincide con lo que decía Jorge respecto de que empieza a haber un descontento, claro. Que incluso actores que no son muy amigos de la movilización popular en términos generales, bueno, tomaron el guante y convocaron a esta. Después de aquella vez que les exigieron poner la fecha de una manera no muy amigable, no muy amistosa. Ahora se adelantaron a convocar y es que quedaron traumados los compañeros de la CGT con el tema. Sí, lo que no quita que la CONAT realice su propio acto el día 2, con un contenido antiimperialista, clasista y de defensa de los intereses de la clase trabajadora. Bueno, parte del programa de hoy teníamos previsto hacer un informe, y yo creo que a partir de una palabra que usamos en un momento, que es la implosión social, que está pasando como por debajo del radar de los grandes debates en términos de estadísticas, de la economía, de la crisis. Bueno, pasa la vida misma. Y hay una expresión dramática, nosotros la vamos a tomar primero por una cuestión de tiempo con cierto vuelo de pájaro rasante, pero después fundamentalmente con una cuestión de privilegiar la humanidad en el tratamiento de estas cuestiones que están reguladas y tiene que ver con el suicidio y fundamentalmente con el suicidio adolescente. Digo, con todo el cuidado del caso, entendiendo que, porque además se mezclan hechos de violencia, el chiquito de Comodoro Rivadavia, un caso en La Plata con un bebé que aparece muerto también en las últimas horas, digo, con todo el cuidado del caso, sin caer en esa cuestión macabra de los grandes medios, sobre todo porque no buscamos el rating ni el click. Hay que pensar un poco, Solana, en estas cuestiones de la adolescencia en peligro. Luana Haidt, nuestra compañera, hoy no está con nosotros, pero había armado como una guía que vamos a retomar en parte, y el tema, por supuesto, va a seguir y lo volveremos a abordar, que tiene que ver con las altas tasas de suicidio adolescente. Vos sabés que en varones, sobre todo, es la segunda causa de muerte. Así es. Después de accidente de tránsito. Es un número muy alto, muy alto. ¿Cómo afecta el contexto de crisis? ¿Qué pasa con las herramientas de cuidados estatales para la juventud? El caso de Maitena, la chica de Merlo. Se suma un caso en Berizo, cercano a La Plata, en las últimas horas también. ¿Te parece, Sol, si compartimos para darle como un cierre al programa, pero también abrir de alguna manera este tema y continuarlo? Un video que vos trajiste, ¿querés presentarlo? Sí, por supuesto, de la inmensa Silvia Bleichmar, que además, hay que decirlo, además de una gran pensadora, psicoanalista, era comunista, y condensa unos datos y una información y una reflexión con respecto a qué estaba pasando con la adolescencia y con la juventud, finalizado los años 90. Todos estamos profundamente preocupados por por las nuevas formas que toma la violencia en la Argentina. No es solamente que hay una mayor cantidad, hay nuevas formas de violencia en la Argentina, formas que eran inéditas anteriormente. Era inexplicable que ocurriera algo como lo que pasó en Carmen de Patagones, en un país como el nuestro. Era inexplicable que un chico intentara golpear a una maestra, que una madre golpeara a una maestra, salvo que fuera un chico muy perturbado. Era inexplicable que
alguien llevara un destornillador para agredir a un compañero. Había formas de la violencia, pero eran formas infantiles, y yo no concuerdo con los que plantean que estas nuevas formas son las formas actuales de algo que ocurrió siempre. No es verdad. No es verdad, porque las formas actuales dan cuenta de procesos muy severos de desubjetivación en el país y de procesos acumulados de impunidad y de resentimiento muy grande. Lo primero entonces que yo quiero plantear es lo siguiente. Mi preocupación hoy se inscribe en una propuesta más general respecto a la sociedad argentina, que es cómo hacemos para cambiar la agenda que pone el acento en la seguridad en la agenda que ponga el acento en la impunidad. Capas de frustración, ¿no?, que se han acumulado además en 20 y pico de años después de este diagnóstico, de una manera descomunal. Ya no la frustración o la impunidad de la dictadura solamente, que en algún punto todavía es una marca indeleble en la memoria colectiva argentina y en el presente, sino una frustración en términos de proyecto de futuro, de país. Bueno, parte de lo que hablábamos hoy con Nacho, con Jorge también, que tiene que ver con cómo miran las nuevas generaciones el país y el mundo que les toca transitar y mirar para adelante, ¿no? Así, a mí me parece importante que esta análisis, diagnóstico que venimos haciendo a lo largo de los programas y que hoy lo hemos profundizado también, tiene una repercusión en la vida de las personas, en la subjetividad y sobre todo en la vida de nuestras niñeces y nuestras adolescencias. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando Silvia hace mención al tema de la impunidad. Hoy, miren lo que ha pasado con Adorni, con Karina, con Milei, y con tantos otros que se sigue destapando la olla, los que sacan créditos del Banco Nación. Es el buen ejemplo que da el gobierno. El buen ejemplo que da el gobierno. Entonces, ese grado de corrupción, esa doble moral, ese nivel de impunidad con el que se manejan, la impunidad que ha tenido Patricia Bullrich a la hora de reprimir en Congreso a los jubilados y bueno, y casi un asesinato que hizo con el compañero Pablo Grillo, y podemos dar tantos otros ejemplos de este último tiempo, tiene una repercusión en la subjetividad de nuestras niñeces y nuestra adolescencia, y esa repercusión es la falta de perspectiva de futuro. Eso es lo que sucede. En nuestros viejos y en nuestras viejas, muchos que también están atravesando hoy por situaciones de melancolización, de depresión, es porque no se sienten realizados frente a una condiciones actuales en donde trabajaron toda su vida y de golpe se encuentran atravesados por una situación que no pueden ni siquiera comprar sus remedios. Y esa misma situación los atraviesa a nuestros jóvenes, pero además los abruma de una manera brutal porque no se encuentran con posibilidades hacia adelante. ¿Cuál es la invitación que tienen un adolescente que está terminando la escuela secundaria? ¿A trabajar de Rappi? ¿Cuál es la invitación hacia adelante? Si en definitiva es un Estado que se retira completamente a la hora de poder ayudar, acompañar, colaborar, haciéndose responsable en esa asimetría que tiene la relación del Estado con la sociedad. Y bueno, el resultado lamentablemente es el índice de suicidio que va en aumento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como adultos y como adultas? Y sobre todo en la responsabilidad política es, en primer lugar, poder construir una propuesta política alternativa que dé perspectiva de futuro para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, y es una recomposición del lazo solidario. Y en lo inmediato, en ese lazo solidario, está también la mirada atenta de los que rodean a un pibe o una piba, y los síntomas y los símbolos que puede expresar la conducta de esa persona. Te pido, Guille, si nos acompañás con la placa que teníamos preparada, para ayudar a entender también cómo a veces con un llamado telefónico podemos desactivar una tragedia, ¿no? El famoso 135, acompañamos la lectura con esta línea de prevención del suicidio, ayuda a personas en crisis.
Si usted o algún familiar o allegado suyo está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude, llámenos. 135 es una línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires, también 011-5275-1135 o el 0800-345-1435 desde todo el país. Llamado personal, confidencial, anónimo, pero que tiene que ver con esto que decía Solana, que es el lazo solidario inmediato, además de toda la discusión y todo el debate de lo macro y de la alternativa que tenemos que pensar para que esto en algún momento sea apenas un mal recuerdo. En lo inmediato, esa solidaridad que tenemos todos intrínsecamente en el pueblo argentino tenga también un canal conducente a través de este tipo de iniciativas que todavía, pese al ajuste, subsisten, que todavía pese Estaba pensando eso, que no al lo topo que vino a destruir el Estado. Que no lo vayan a eliminar. Pero no, lo han atacado, como han atacado el Servicio Meteorológico, Sí, claro, la CONAE, las universidades, el PAMI, ANSES, y así de seguido nos pasaríamos el programa entero y no nos alcanza el tiempo. Pero en este caso en particular, digo, ahí hay laburantes que ponen el cuerpo y el oído, es decir, ponen el cuerpo para atender estas emergencias que parten del lazo solidario. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos. El martes que viene vamos a volver. Nacho, gracias. No, por favor, al contrario. Te Gracias a quedaste ustedes hasta tarde. por la invitación. Igual viste que hoy en las redes no hay horario. No, claro. Los que estén viendo esto por ahí están comiendo mañana fideos con manteca al mediodía y dicen, bueno, mira, Nacho está en YouTube. ¿En dónde está YouTube? En el canal de Radio Con Aguante. Así es. Entonces, ahí se suscriben a Radio Con Aguante, nos siguen y comparten los contenidos y por supuesto en @informe de pájaros en las redes nos encuentran también. Jorge Craines, gracias. Un abrazo. Mi nombre es Pablo Marcau. Hoy Luana Haidt no estuvo presente. Solana López. Le mandamos un abrazo a Luana, que se Sí, recomponga. que se mejore. Y Solana López hasta el martes que viene. Hasta el martes. Que tenga buena semana Guillermo Guerra y Marcos Delgado del otro lado. Gracias, compañeros. Buena semana para todos. Chau.